Hola, hola, buena tarde. ¿Cómo estamos, Odette? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros que están aquí en plataforma. Buenas tardes, compañero Odette. Estamos listos. Tú nos indicas. Ya. Buenas tardes. Ya estamos listos, de parte de nosotros. Ya nomás en que tú nos des señal. Adelante, Odette. Ok, un minutito nada más. Claro que sí. Doctor, voy a proyectar. Sí, sin problema, ¿Me habilitan? Está para compartir. Sí, ya está habilitado. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, pues ya, en cualquier momento. Perfecto. Listo. Pues buenas tardes, estimados amigos y amigas. Ya estamos nuevamente con ustedes de parte de la Barra de Profesionales en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas en esta tarde a una más de nuestras cápsulas jurídicas que pues venimos ya trabajando desde hace algún tiempo. En esta tarde, pues el día de hoy nos toca un tema muy interesante que bueno, pues a muchos incluso nos da terror desde el punto de vista de donde nos toque litigarlo. Muchas de las veces pues nos puede tocar por parte de la víctima ofendido o nos puede tocar por el lado del imputado. Y bueno, pues si a esto le sumamos la situación tan delicada, porque son delitos sexuales, pues de repente se nos complica, creo yo, y a mí en lo personal lo he compartido con algunos otros compañeros litigantes en esas mesas de pasillo, donde muchas de las veces nos ponemos a platicar y coincidíamos en que en la actualidad pareciera una moda la perspectiva de género y que siempre va a aplicar la perspectiva de género. Y por el hecho únicamente de ser mujer, en cualquier delito se va a aplicar la perspectiva de género. Creo que aquí no debemos de perder de vista esta situación. Seguramente ahorita nuestra invitada nos hará el desglose y nos platicará cuál es su experiencia sobre el tema y que pues nos va a dar oportunidad de poder reflexionarlo un poquito más a fondo porque pues también recordemos que los delitos sexuales no solo se cometen en contra de mujeres, sino también de hombres, ¿no? Ya sabemos pues que tenemos el abuso sexual, el acoso sexual, tenemos la violación. Entonces, pues muchas de las veces no nada más se caracteriza porque la víctima sea una mujer, sino también pudiera acontecer que la víctima es un hombre y entonces habría que ver este tema de perspectiva de género. Pero bueno, para eso el día de hoy invitamos a una gran conocedora, una gran amiga, la maestra Angélica Odette Muñoz Espinosa, quien es abogada postulante en materia penal aquí en la Ciudad de México y en varias partes de la República. Y bueno, pues le pedimos que viniera a compartirnos un poquito aquí con nosotros a esta plataforma. Pues primero que nada, maestra Angélica Odette, muchísimas gracias por aceptar la invitación y nuevamente pues bienvenida aquí a nuestra asociación. Y la escuchamos, maestra. Pues muy buenas tardes a todos. De verdad es un gusto para mí compartir con ustedes en este foro este tipo de temas que son sumamente delicados, pero también son muy incomprendidos. Nos ha costado trabajo entenderlos a más de un abogado postulante en materia penal, ya sea desde el punto de vista de la asesoría jurídica, ministerios públicos, pero también de la defensa. Y me parece que la defensa
ha estado sufriendo bastante en cuanto a estas defensas de estos delitos sexuales. Y bueno, pues bienvenidos a todos y espero que la charla sea productiva, que se puedan desahogar ciertos temas para que, bueno, con posterioridad, pues podamos profundizar más en cada uno de ellos. La idea de esta explicación es que conozcamos las generalidades de la perspectiva de género en concreto con estos delitos sexuales. Y bien, ya nos ha comentado el maestro Aboites que delitos sexuales tenemos, de acuerdo al Código Penal, una lista y estos se encuentran en un apartado específico del Código Penal. Pero de repente solemos confundir, por ejemplo, la trata de personas con un delito sexual. Y es que desafortunadamente nuestro Código Penal, del que sea de cualquier entidad federativa y hasta el federal, ha prácticamente clasificado otros delitos que también son de carácter sexual, pero no considerados como delitos sexuales, sino como otro tipo de delitos, que por ejemplo, aquellos que vayan en contra del desarrollo de la personalidad, que vayan atentando contra la libertad sexual. Y en este sentido, nuestro código, cuando vemos su clasificación, cuando vemos esa distribución de tipos penales, nos percatamos que delitos sexuales solamente considera la violación, al abuso sexual, al estupro, al incesto, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de otro tipo de delitos como la pornografía, no está en ese catálogo de delitos sexuales, está en otro catálogo, también en el Código Penal, pero en otro rubro. Hay que generalizar que los delitos sexuales son los que están catalogados como tal en esta primera clasificación, pero eso no significa que los otros no sean un tipo de violencia sexual. Prácticamente la violencia sexual es el género y delitos sexuales es una especie, por así decirlo. Es atenta a la libertad sexual, por supuesto, porque uno de los elementos típicos de este delito en concreto de la violación es que se somete o prácticamente se tira la voluntad del sujeto pasivo a través de la violencia, de dos tipos de violencia. Y esta parte donde el medio comisivo es precisamente la violencia, donde se destruye la voluntad del sujeto pasivo, es lo que cuida el tipo penal como una parte de la libertad, esa forma de yo decido con quién tener una relación sexual o un acto sexual. Partiendo de ese tema, nos vamos a ir derivando a violaciones equiparadas en las que no necesariamente el medio comisivo es la violencia, sino dejamos de lado que existe un medio comisivo y se somete o se derriba la voluntad del sujeto pasivo por una calidad o una circunstancia específica del mismo. Por ejemplo, una persona que no alcanza a comprender el significado del evento. Y esa persona que no alcanza a comprender el significado del evento no puede manifestar su voluntad de forma libre o de forma pura. Por eso no se puede decir que la violencia somete la voluntad de una persona que no alcanza a comprender el significado. Por ende, ahí no funciona el medio comisivo como tal para poder llevar a cabo la violación sexual de una persona con esa calidad. Pero sí puede agravarse, es decir, puede existir violación equiparada por esa circunstancia que como ejemplo les he dado, pero además agravada, porque existe un párrafo extra que señala que si además se cometió con violencia de cualquier tipo, entonces se considera una agravante. Si lo vamos así, vamos a ir viendo que hay muchísimos tipos de violaciones. Si ustedes hacen una división de todos los elementos que tienen estos tipos penales, se van a dar cuenta que estos son casuísticos alternativos. Casi siempre tienen una O, y entonces vamos armando enunciados en donde nos vamos dando cuenta que hay muchísimos tipos de delitos de violación, por ejemplo. El abuso sexual de la misma suerte, el incesto y el estupro, etc. Partiendo de esta base, me gustaría que nos salgamos no nos quedemos con esta clasificación de delitos sexuales y nos vayamos un poco más a lo que es violencia sexual, considerando aquellos que son también pornografía infantil, que tentan aquellos actos contra la intimidad sexual, que son los derivados de la ley Olimpia. Muchos
seguramente los han escuchado, los han visto. Últimamente han existido demasiados casos al respecto y uno que otro mediático. Y estos delitos, aunque aparentemente no se consideran en algunas legislaciones como delitos sexuales, en la Ciudad de México ya está contemplado aquel acto contra la intimidad sexual como un delito sexual. Entonces, aunque no se esté ejecutando como tal un acto físico corporal, uno de los verbos que señala este tipo penal contra la intimidad, porque en teoría no tiene un nombre, es un delito innominado, pero sí son aquellos que atentan contra la intimidad sexual. Uno de los verbos es que se distribuya o que se almacene alguna especie de material, ya sea fotográfico o videográfico. Y ese almacenamiento podría considerarse un delito sexual contra la intimidad sexual. Pero hablando nosotros solamente de tipos penales de sexuales y demás, pues vamos a ver la dogmática muy simple. Vamos a ver que, bueno, todos podremos buscar medios probatorios para cuadrar el hecho, pero desafortunadamente este tipo de delitos, pues general, y repito, de forma muy general, se cometen en realización oculta. Yo he escuchado en más de una ocasión que afirman que son delitos ya de tajo de realización oculta, y esto no es cierto. La mayoría de los delitos son de realización oculta, pero sí existen excepciones donde no se llevan con realización oculta, sino se llevan en lugares que podrían decirse públicos. Por ejemplo, el metro. Existen varios casos reportados donde ciertas personas llevan a cabo algún tocamiento a otra y es un lugar público, existen personas a su alrededor y seguramente hubo 1 o 2 testigos en el evento. Esto quiere decir que no todos los delitos son de realización oculta, pero la mayoría sí lo son. Y el hecho de que sean de realización oculta vuelve más complejo el hecho de probar el evento delictivo. Y dirán, bueno, pues entonces si no se puede probar, ¿por qué existen tantas sentencias condenatorias? Si es demasiado complejo, si no es fácil tener un elemento probatorio, un medio de prueba directo que acredite el evento delictivo, entonces, ¿cómo existen estas sentencias condenatorias? Bueno, se está haciendo un análisis argumentativo debido a esta ausencia de medios de prueba, pero no precisamente en perjuicio de alguna de las partes, sino por la modalidad del evento. Entonces se realiza un razonamiento probatorio totalmente distinto y este razonamiento probatorio está adoptando la perspectiva de género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha señalado que existe una especie de método o de ciertos pasos que, repito, no son sistémicos, se pueden dar todos o algunos, pero existen ciertos pasos para poder nosotros analizar o juzgar un caso con perspectiva de género. El hecho de decir que la perspectiva de género solamente le aplica a mujeres o en beneficio de las mujeres, pues es un poco atrevido, porque la perspectiva de género también se puede aplicar a favor de un hombre, pero no aplican las mismas reglas. ¿Por qué? Porque históricamente la mujer es la que ha pertenecido a los grupos en situación de vulnerabilidad y no los hombres. Los hombres se han mantenido en un estatus general, político, social, económico más elevado que les ha otorgado un poder, hablando de forma genérica en ese poder. Ese poder lo que hace es que sus alternos o sus pares que pudieran tener, repito, no es que sea la mujer débil, no es que sea la mujer frágil, sino simplemente se encuentra en una situación de vulnerabilidad, se ejerza ese poder sobre la mujer, pero no nada más sobre las mujeres, también sobre los niños por la condición de edad, también sobre las personas discapacitadas, también de las personas adultas que tienen más de 60 años, precisamente porque de repente esas condiciones que tiene la persona los hace encontrarse en una situación de vulnerabilidad.
No quiero que se confunda el hecho de que sean personas que pertenecen a grupos en situaciones de vulnerabilidad con fragilidad o con debilidad, sino tienen una condición que otra persona no tiene. Y esa condición o esa característica lo que hace es que lo pone en situación de vulnerabilidad. Esa característica es la que hace que seamos desiguales. Entonces, lo que está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando dice hay que seguir este método es, si estamos así, hay que ponernos así. Hay que juzgar con perspectiva de género y hay que dar acceso a la justicia, pero en condiciones de igualdad. ¿Cómo vamos a llegar a esa igualdad? Bueno, pues vamos a seguir una serie de métodos o una serie de pasos para poder nosotros otorgarles igualdad. No es lo mismo tener a dos personas desiguales en un proceso en el que aparentemente uno ha ejercido poder sobre el otro. Vamos a poner un contexto muy genérico en el que, por ejemplo, una ama de casa siempre se ha dedicado al hogar, no trabaja, a lo mejor tiene profesión, pero no se desempeña laboralmente, no tiene probablemente, y repito, probablemente no tiene actualizaciones en cuanto al tema laboral y no tiene experiencia que a lo mejor es requerido para poder adquirir un nuevo trabajo. Tiene una dependencia y no emocional, sino económica a quien es la fuente de los ingresos en ese hogar. Esa dependencia económica es una característica que frente al hombre no tiene. El hombre no la tiene, el hombre tiene los ingresos, el hombre tiene los recursos, pero la mujer no, ella tiene la dependencia económica. Y es a lo mejor una situación en la que pues el rol o por decisión, por voluntad propia, pues ella decidió, pero se encuentra aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hace el juzgador cuando se encuentra frente a esas situaciones desiguales? Pues hay que emparejar. ¿Cómo empareja? Pues tiene que analizar los pasos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho. En concreto, existe una tesis que es jurisprudencia y les voy a compartir. Quería compartirles todas las diapositivas, pero me parece que puede ser más productivo ir directamente a esa diapositiva. Esta jurisprudencia es la que nos marcó los elementos para juzgar con perspectiva de género y en esta nos marca 6 pasos. En estos 6 pasos, a lo mejor aquí los vemos a modo de lista, pero realmente cada uno de estos pasos se desmenuza. Cuando nosotros vemos el protocolo para juzgar con perspectiva de género, nos vamos dando cuenta que el paso número 1 lo desmenuza la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el juzgador, al momento de aplicar el paso 1, lleve a cabo ese análisis. Ahora, les decía yo que estos pasos no son sistémicos. Podemos hacer el paso 1 y saltarnos al tercero, irnos al quinto, o de plano solamente tomar un solo paso. ¿Por qué? Porque estos elementos son únicamente para igualarnos. Es el acceso a la justicia para tener igualdad. Estos elementos para juzgar con perspectiva de género no es favorecer al otro. Cuando los juzgadores realizan estos análisis, nos hemos quejado, muchos abogados, en el por qué pone al hombre como el malo y por qué a la mujer, o por qué de la mujer no ve que reaccionó, o por qué no ve que la mujer también es agresiva. Pero realmente lo que está haciendo el juzgador es una ponderación de las características de las dos personas y cuando se denota quién tenía desventajas, le da esas ventajas que le faltan para ponerlos en igualdad. Y es ahí donde no nos gusta, es ahí donde sentimos, le está dando, le está ayudando, le está favoreciendo. Y la verdad es que no es así, es al contrario. Cuando nosotros analizamos estos elementos, nos vamos a encontrar con una primera que es analizar o identificar si existen situaciones de poder que se hayan derivado por el género, como el ejemplo que les dije de una mujer que tiene dependencia económica frente al hombre. Ahí no he hablado de ningún delito,
En el ejemplo que les acabo de decir, no he dicho que exista ningún delito, pero les pregunto yo, ¿qué pasaría si en ese matrimonio, en donde ella tiene una dependencia económica, el hombre ejerza poder por tener ser esa fuente de ingresos y sabedor de que ella es una dependiente económica de él, realice un acto sexual sin su voluntad? Él está ejerciendo el abuso del poder que le da la dependencia económica de ella. Cuando nosotros lo vemos de esa forma, decimos, bueno, entonces él tenía el poder, él tenía esa relación jerárquica con ella de superioridad y abusó de esa relación jerárquica, abusó de esa superioridad que tenía. Y es asimétrica, nunca van a ser simétricas, es asimétrica. Cuando nosotros nos damos cuenta que el hombre ha utilizado ese poder sobre la mujer que era su dependiente, entonces es ahí donde se hace el análisis, donde se pueden identificar situaciones de poder para juzgar con perspectiva de género. Y deriva del género. Estoy hablando de hombre, mujer. ¿Por qué del género? Por rol social, como una forma en el que todos aceptamos que sea la mujer la que se quede en casa cuidando a los hijos, atendiendo la misma casa, etc. Es a la mujer a la que se le ha encomendado ese rol y es a la mujer a la que se le ha dado esa situación de desventaja. Situación de desventaja que la propia sociedad sembró. ¿Qué hubiera sucedido si hubiese sido al revés? Si hubiese sido el hombre al que se le hubiera sembrado ese rol y hubiese sido la mujer la que saliera al campo a trabajar. Y entonces nosotros al analizar diríamos, bueno, pues juzgar con perspectiva de género es ahora poner también en igualdad de condiciones a aquel que era su dependiente. Un hombre que se queda en casa dependiendo de su esposa que trabaja, también se encuentra en desventaja. Entonces, la perspectiva de género no solamente es a favor de mujeres, sino es necesariamente identificar si existe entre ellos una relación asimétrica que coloque a uno con poder y al otro en desventaja. Y así entonces igualar. Generalmente son las mujeres las que se encuentran en situación de desventaja. Por eso generalmente decimos, ¿por qué a las mujeres se les está dando favoritismo con la perspectiva de género? Pues porque hasta el momento, hasta este año 2022, sigue existiendo ese poder recargado más en el género masculino y esa desventaja recargada en el género femenino. Y partiendo de esa idea, poco a poco quiero que lo vayan viendo de esa forma. Ahora yo ya les puse el ejemplo. Dependencia económica, un acto sexual involuntario que ejerció el esposo sobre la esposa. Durante muchísimos años se consideró que el matrimonio tenía una obligación sexual, es decir, la mujer al ser esposa tenía la obligación de complacer sexualmente al esposo. De hecho, el delito de violación ni siquiera existía en los matrimonios. A la fecha, el delito de violación entre cónyuges es de querella, ni siquiera es de oficio. Hemos evolucionado en aceptar que existe violación entre cónyuges, pero nos hemos estancado en el punto de que debe ser de querella, ¿no? Si la esposa denuncia, entonces ya existió el requisito de procedibilidad, pero si no denuncia, aunque se le haga del conocimiento a la gente del Ministerio Público, no puede investigar. ¿Qué significa entonces? Que el Ministerio Público realmente está solapando, a pesar de ser una autoridad y que el artículo 1 de la Constitución dice que se tiene que proteger a todos los ciudadanos, a todas las personas en sus derechos humanos, el agente del Ministerio Público no puede hacer nada, porque aún así la legislación nos está poniendo un tope con una querella. Pero vamos a pensar que la mujer en el caso concreto sí denuncia. Y denuncia el delito de violación. Vamos a poner un delito de violación simple, violencia física, en su propio hogar, en la intimidad de su recámara, sin testigos, y el sabedor que pues ella probablemente por su dependencia económica no lo va a denunciar porque ella se quedaría sin nada, se quedaría sin recursos para poder
seguir alimentándose y no tiene las competencias laborales para poder ella obtenerlos. Entonces, el escenario es este. El escenario es así. El escenario en un delito sexual de una violación simple por violencia física entre cónyuges ha sucedido. ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto? ¿Qué dice cuando encontramos delitos sexuales y analizamos con perspectiva de género? Bueno, juzgador, no solamente vas a analizar estos pasos que te estoy poniendo en esta jurisprudencia, sino además vas a valorar de forma distinta el testimonio de la víctima. Y aquí es donde les voy a compartir lo que el protocolo para juzgar con perspectiva de género nos ha dicho. Esto dice, y esto está en el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y esto es lo que vamos a desmenuzar en lo que nos resta de la charla. Tal cual, son un tipo de agresión que en general se producen en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y la persona agresora, por lo que requieren de medios de prueba distintos de otras conductas. Esto significa que como no existen testigos, vamos a necesitar para una comprobación del evento otros medios de prueba. Esos medios de prueba no van a poder ser testigos porque fue en ausencia de un testigo el caso o el ejemplo que les acabo de dar. Cuando nosotros analizamos, entonces, ¿qué otros medios de prueba pueden ser? Bueno, pues pueden ser medios de prueba indirectos. Ahí es donde partimos a las periciales. Partimos en una pericial en materia de psicología. Partimos en una pericial en materia de medicina. Partimos en una pericial en materia de antropología. Partimos en una pericial en materia de victimología. Evidentemente también trabajo social, etcétera, etcétera, etcétera. Y medicina un poquito más en concreto, ginecología, ¿no? Pudo haber sido vía anal, pero en el caso dijimos una violación más sencillita, vía vaginal, solo violencia física, muy genérica. Ginecológica, vamos a mencionar una pericial en materia de ginecología. Cuando nosotros analizamos que se trata de periciales, pregunto yo al público, ¿de qué tipo de medio de prueba estamos hablando? Recordemos que nuestro sistema de valoración, que es libre y lógico, tiene 3 aspectos para su valoración de los medios de prueba. Uno de ellos, que son las máximas de la experiencia. Otro, que son las reglas de la lógica. Y finalmente, los conocimientos científicos. Cuando nosotros requerimos que intervenga servicios periciales en un evento del tipo sexual, ¿cuál de estos 3 elementos de nuestro sistema de valoración probatoria es el que estamos utilizando? El de los conocimientos científicos, evidentemente. ¿Qué deben tener todos estos dictámenes periciales para tener sustento frente a la víctima? Es decir, deben contar con un método científico eficiente que permita su reproducibilidad. Cuando yo hablo de su reproducibilidad, es porque el medio de prueba denominado dictamen pericial o a través del perito desarrolla una metodología de tal suerte que si nosotros seguimos sus pasos, debemos arribar a las mismas conclusiones. De eso se trata el método científico. El método científico no es, yo le agrego de mi propia cosecha otro elemento o otro paso y me da la misma conclusión, o simplemente no menciono todos los pasos que realicé y tú por divina gracia adivinarás de qué paso se trató y debes llegar a la misma conclusión. No, sino en el dictamen debe desarrollarse, deben expresarse todos los pasos que se siguieron en esa metodología para poder llevar a cabo esa conclusión. La parte teórica es importante en delitos sexuales. ¿Por qué? Porque los psicólogos, en el caso de una pericial en materia de psicología, no pueden afirmar que una víctima es víctima de delito sexual o víctima de violación. Lo único que pueden afirmar los psicólogos es que tiene características o sintomatología de víctimas de agresión sexual, pero nunca decir que son forzosamente víctimas de un delito de violación. Sino ahí estarían perdiendo objetividad y sería una afirmación que no se puede construir con un método
científico a través de la metodología que hayan utilizado. Aquí es un punto importante porque los psicólogos generalmente lo que hacen en sus dictámenes es plasmar la metodología, y algunos, no puedo decir que todos, pero sí en su mayoría, realizan pruebas psicológicas, la denominada batería psicológica. Normalmente no las adjuntan estos resultados o estas baterías psicológicas al dictamen. Y entonces cuando nos encontramos con el mismo, lo que analizamos es que, bueno, mencionaron la batería del CAT-A, ¿no? Esa batería del CAT-A, ¿para qué es? ¿Cuál es el objeto de esa batería? ¿Cómo se efectúa en la persona que se está llevando la pericial, ¿no? La víctima. ¿Cómo el defensor conoce de qué se trata? Nosotros somos abogados, no psicólogos. ¿Cómo sabemos para que esa batería o esa prueba psicológica realmente es eficiente para arrojar un resultado? Otra prueba, HTP, son muy comunes. Esa de HTP, que es la que se refiere a la persona casa-árbol, también tiene un significado, también tiene un fin y también tiene una forma de aplicación. Pero ¿cómo vamos a saber que se realiza si nosotros, repito, somos abogados y no psicólogos? Bueno, pues la parte teórica que debe venir en el dictamen es la que nos va a ilustrar a nosotros, abogados, al juzgador, para conocer esas pruebas, esas baterías, y partiendo de ahí, saber si lo que le aplicó es suficiente para arribar a la conclusión. De aquí parto a que las defensas lo que solemos hacer son metadictámenes o aquellas opiniones técnicas para destruir dictámenes periciales. Eso no es que sea incorrecto, de hecho es correcto, pero a veces buscamos desacreditar el dictamen diciendo que el metadictamen no tuvo acceso a una entrevista psicológica con la víctima. Y ese es el primer error que tenemos nosotros como defensores. Porque en el caso de delitos sexuales, la revictimización busca evitarse. Entonces, cuando los defensores utilizamos o hacemos un metadictamen, no estamos queriendo atacar a la víctima. Lo que estamos atacando directamente es al perito. En cuanto a su método, en cuanto a su metodología, en cuanto a las pruebas aplicadas, en cuanto a la teoría, en cuanto a resultados de las pruebas aplicadas y por ende a sus conclusiones. Eso es lo que tenemos que atacar cuando se trata de delitos sexuales con perspectiva de género. Y hablando un poquito más de perspectiva de género, pregunto, ¿cuántos psicólogos forenses tienen capacitaciones con perspectiva de género? Las capacitaciones con perspectiva de género para peritos está muy escasa. Francamente, cuando vemos nosotros dictámenes, generalmente en sus métodos, en su metodología, no ponen análisis del caso con perspectiva de género. ¿Qué significa analizar un caso con perspectiva de género? Significa hacer un análisis sin prejuicios y sin estereotipos. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos una psicóloga o un psicólogo que tenga en exceso prejuicios, que tenga en exceso estereotipos, que sea de esos psicólogos o psicólogas que cuestionen la vestimenta, que muy subjetivamente, personalmente, muy internamente, cuestionen la vestimenta de una persona al pasar? No sé si han visto, últimamente anda una noticia de una mamá que lleva a su pequeño al kinder, que le toman fotografías porque va vestida con ropa deportiva, entallada y corta, ¿no? Le tomaron fotografías para empezar, eso no es correcto porque eso también va en contra de la intimidad sexual. Pero además divulgaron las fotografías y existieron muchísimas críticas de parte de las mamás de otros niños. ¿Qué pasaría que una de esas mamás de otros niños fuera nuestra psicóloga forense? ¿Qué pasaría si esa mamá que criticó a la otra mamá por la forma en la que se vistió sea la que aplicó la metodología para llegar a esas conclusiones? Les pregunto, ¿sus conclusiones serían objetivas o serían conclusiones llenas de sesgos, prejuicios y estereotipos?
tendríamos que, al momento de analizar un dictamen por parte del perito psicólogo, evidentemente tiene que ser un psicólogo forense, no puede ser un psicólogo clínico, tiene que ser un psicólogo forense. ¿Qué pasaría si al momento de que él arroje sus resultados, empieza y diga, concluyo, no tiene sintomatología de ser una víctima de agresión sexual? O sea, llega a etapa de juicio y al momento en el que está en etapa de juicio se le ocurre decir, es que no puede ser una víctima de agresión sexual. Ella misma portaba ropa que incitaba a que la agredieran sexualmente. En el caso en el ejemplo que yo les puse, pensemos que se trata de la esposa que estaba en su cama, que se puso una pijama coqueta, pero no tenía fines ni buscaba un fin con un acto sexual. Y llegó el esposo, la vio, ella le dijo, no, estoy cansada, quiero dormir, y la viola en la intimidad de su recámara con violencia física. Y dice el perito psicólogo, no, ella sí quería tener relaciones sexuales con él porque tenía una ropa coqueta para dormir. Y como es su marido, pues él entendió que podía tener relaciones sexuales con ella. Pregunto, ¿esto no está sesgado? ¿Esto no está lleno de estereotipos y prejuicios? ¿Esto es realmente analizar un caso como psicólogo forense objetivamente? ¿Qué hace el juzgador? ¿Qué tiene que hacer el juzgador? Pues escuchar que la persona que realizó ese dictamen carezca de prejuicios y de estereotipos. Cuando nosotros como fiscales, asesores jurídicos y defensas tenemos un perito que ha dicho que sí es víctima de agresión sexual una persona, tendríamos que analizar por ahí si no tiene algún estereotipo o algún prejuicio que pudiera haber viciado sus conclusiones. Evidentemente, y quiero dejarlo muy claro, nosotros como siendo una parte procesal, jamás vamos a exhibir nuestras debilidades de esa forma. Siempre es nuestra contraparte quien va a intentar exhibir esas fallas de nuestros medios de prueba. Sin embargo, nosotros tenemos que empezar a identificar y reconocerlas para enmendarlas. Para eso también sirve la investigación complementaria. Cuando nosotros tenemos una audiencia de inicial y se nos vincula a proceso, ya se estipularon ciertos datos que a futuro van a ser medios de prueba y podemos darnos cuenta de qué pie están cojeando. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta como asesores jurídicos o ministerios públicos, lo que solicitamos es que se haga un análisis con base en las baterías psicológicas que ya existen y en la entrevista psicológica forense que ya se efectuó, un nuevo dictamen, pero ahora con perspectiva de género, para evitar que se analice o se ataque ese dictamen con subjetividad o con sesgos o prejuicios. Y eso desde el punto de vista de la asesoría jurídica y del Ministerio Público. Pero la defensa podría atacar esos dictámenes de esa forma. Oye, dime si ese dictamen está analizado con perspectiva de género. No está analizado con perspectiva de género. Defensa lo puede tirar muy fácil. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el hecho de que fueran en ausencia de otras personas este tipo de eventos, lo que está señalando es que no basta con el testimonio de la víctima. Y se ha malentendido. Yo he escuchado a muchos defensores que han dicho que basta con que la mujer diga que la han violado para condenar a un hombre. Eso es mentira. Lo que pasa es que existen medios de prueba indirectos que han fortalecido la versión de la misma. Y esos medios de prueba no han logrado destruirse. Pregunto, ¿qué pasaría si nosotros no atacamos a la víctima, ni siquiera en un contrainterrogatorio, y nos vamos a la yugular de los dictámenes periciales, que son el conocimiento científico en el sistema de valoración probatoria, los destruimos en su totalidad? ¿Qué pasaría? ¿Habría sentencias condenatorias? ¿O el juzgador se encontraría impedido para condenar y tendría que absolver? Porque no basta el testimonio de la víctima. Y no se pudo sostener esos otros medios de prueba como lo son dictámenes periciales.
cuando nosotros llevamos a cabo defensas, tenemos que concretarnos muchísimo y poner nuestra mira en esos conocimientos científicos de esta forma. Utilizar la perspectiva de género para robustecer la parte que es totalmente científica, la parte genérica de un dictamen pericial, más perspectiva de género. Analizar con los 6 elementos que la Suprema Corte nos ha dicho que tienen que considerarse para el acceso a la justicia, si el perito también llevó a cabo este dictamen con perspectiva de género. ¿Dónde está el fundamento o dónde está la obligación del perito como auxiliar del Ministerio Público en la investigación? Pues precisamente ahí. El Ministerio Público, al ser autoridad y al auxiliarse del perito oficial, por ejemplo, tiene la obligación de analizar que sus peritos no lleven a cabo dictámenes con prejuicios ni estereotipos. Partiendo de ahí, la investigación tiene que ser una investigación objetiva y todas las investigaciones se tienen que llevar a cabo con perspectiva de género. Eso incluye a los policías y a los peritos. Significa que el policía no puede llevar a cabo entrevistas de forma prejuiciosa. El perito no puede llevar a cabo entrevistas psicológicas forenses también de forma prejuiciosa y estereotipada. Ambos, tanto peritos como policías, auxiliando al Ministerio Público en ese triángulo que lleva a cabo la investigación, tienen que auxiliarse de la perspectiva de género para que sus medios de prueba queden muy fuertes y no sean destruidos en etapa de juicio. Evidentemente, la defensa, si conoce de perspectiva de género, si aprende perspectiva de género, va a saber cuál es la debilidad de la contraparte. Va a saber cuál es la debilidad del agente del Ministerio Público, va a saber cuál es la debilidad del asesor jurídico. Y atacando eso, le está dando herramientas al juzgador. Cuando nosotros en argumentación como defensores le decimos, su señoría, este dictamen no se realizó con perspectiva de género, la investigación no ha cumplido sus objetivos a llevarse de fuera de esta perspectiva necesaria para llevar a cabo ese análisis de valoración respecto del testimonio de la víctima, no puede ser usado. El juez está obligado a quitarla, está obligado a destruirla, está obligado a no otorgarle valor. Evidentemente el juzgador, al hacer su análisis argumentativo, tiene que explicar por qué en la sentencia, por qué no le otorga valor. Pero el defensor le ayuda a través de estos argumentos con perspectiva de género a que pueda construir una sentencia de esa naturaleza. Cuando hablamos también de este tema, de este primer paso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha señalado, es que generalmente este tipo de agresiones no se suelen denunciar. Cuando en el ejemplo que yo les estoy dando respecto a este matrimonio, no se suelen denunciar. El motivo, porque el Ministerio Público generalmente, y se ha buscado que se cambie esa forma de interacción con las víctimas por parte de las autoridades ministeriales, es que llegan y les preguntan, ¿y por qué no denuncias desde antes? ¿Y por qué no lo dejas? Y es que tú tienes la culpa porque tú seguiste ahí. No, pues es que tú te dejaste. Ay, ¿para qué te vestiste así? ¿O por qué te acostaste de esa forma? Todas esas frases siembran en la víctima un miedo. Les empieza a dar vergüenza. Le empiezan a sentir esa culpa. Cuando llegan con el psicólogo, ¡zas! ¿Qué creen? Dice el psicólogo, sí tiene sintomatología de haber sido víctimas de agresión sexual porque muestran vergüenza, culpa y miedo. Y yo les pregunto, ¿qué no el miedo, la vergüenza y la culpa fue ocasionada por la primera interacción que tuvo la víctima con el Ministerio Público? Esta no revictimización, sino victimización institucional o victimización secundaria. ¿Dónde se analiza? ¿Dónde lo sabemos? ¿Dónde existe? ¿En qué parte de nuestro material probatorio se refleja? Desafortunadamente, cuando nosotros somos defensores, es difícil que la víctima nos diga que el Ministerio Público le hizo esas expresiones.
es difícil que la víctima se lo diga al psicólogo forense. Oye, es que el Ministerio Público me dijo esto y pues por eso a mí ya me dio vergüenza y ya no te quiero contar. No, es que pues yo siento que ahora es mi culpa, pero no está diciendo que porque el Ministerio Público la culpó, sino únicamente dice que ahora siente que es culpa por haberse acostado con la vestimenta coqueta esa noche. ¿Cómo nosotros analizamos eso? ¿Cómo podemos saber que existe eso? Bueno, pues nosotros podemos llevar a cabo una pericial en antropología social. Normalmente esos periciales en antropología social como defensores buscan analizar los contextos sociales, pero también nosotros podemos buscar que existan violaciones estructurales. Por ejemplo, que el Ministerio Público no tenga la capacitación suficiente para atender a la víctima. Cuando nosotros llevamos a cabo un análisis de violaciones estructurales respecto de una autoridad que no está analizando o no está investigando con perspectiva de género, porque al momento de atender a una víctima hace este tipo de frases que lo único que ocasionan es que se vuelvan víctimas institucionalizadas o víctimas secundarias, lo que estamos provocando es que todos los demás medios de prueba se encuentren viciados, como el de psicología. No significa que la víctima no sea víctima. Lo que significa es que se está llevando una investigación deficiente que a la postre pudiera ocasionar sentencias absolutorias. La perfección de la investigación con perspectiva de género es necesaria para ambas partes, tanto para la defensa como para la fiscalía. La fiscalía, para que no se sesgue ningún dato de prueba o medio de prueba que se obtenga y sea puro y sea con perspectiva de género y pueda ser realmente valorada por el juzgador. Por ende, la defensa, mientras mayor seguridad jurídica tenga con la perspectiva de género, mejor defensa podrá ser. No se está viendo con muy buena manera la perspectiva de género. Lo que se está sucediendo es que, ¿cómo con perspectiva de género están sentenciando? Pues porque no se está entendiendo, porque no estamos atacando lo que tenemos que atacar como defensores. Si nosotros nos percatamos que todavía siguen existiendo estos sesgos o estas formas de victimización secundaria en las fiscalías, nos vamos a percatar que desafortunadamente por cuestiones o fallas estructurales vamos a obtener muchas sentencias absolutorias. Esto no es un buen consejo, es de hecho una mala praxis. Cuando la defensa sabe que su cliente o la persona a la que defiende realmente es responsable, ahí entra la ética profesional. No estoy hablando de moral, estoy hablando de ética profesional, porque se trata de construir una fiscalía más fuerte, precisamente con la finalidad de que a la postre no existan personas inocentes en la cárcel y libres siendo responsables. Por eso es importante conocer los tres órganos, la perspectiva de género. Otro tema que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el protocolo estipuló en delitos sexuales es que debe tomar en cuenta la naturaleza traumática que implica un acto sexual violento. ¿Qué significa esto? Una víctima de violencia sexual o de algún delito sexual, en el momento en el que vive el evento, inmediatamente queda traumatizada. El recuerdo del evento, cada vez que ella lo recuerda, genera una nueva alteración psicológica, una nueva sintomatología. De hecho, se dice que muchas víctimas de agresión sexual no reflejan de forma inmediata la sintomatología. En algunos casos, la sintomatología de agresiones sexuales se refleja posteriormente semanas, meses o hasta años, dependiendo de la edad, porque no es lo mismo un evento sexual traumatizante a los 4 o 5 años que un evento sexual traumatizante a los 13, 14 años o a los 24 o 25 años. Evidentemente, la sintomatología se va a ir reflejando de acuerdo a la edad, a la madurez, a la conciencia del evento. Y cuando digo conciencia del evento es que generalmente un niño de 4 o 5 años no sabe que le está sucediendo un evento traumático conocido como violación. Pero una persona de 24 o 25 sí sabe que le están violando.
el impacto del trauma no es igual. El impacto del trauma en un niño de 4, pues simplemente se siente mal, pero no sabe que lo han violado. Obviamente el niño puede sentir pena de decir lo que le pasó, pero no porque sepa que es una violación, o no porque sepa que el otro lo va a rechazar, o no porque sepa que le van a cuestionar, sino simplemente porque él no sabe qué le sucedió, porque él no conoce lo que le pasó. Y la sintomatología se puede atrasar en el caso de un niño de 4 años. ¿Cómo se va a reflejar posteriormente? Bueno, pues el niño va a empezar a tener miedo a que se vuelva a repetir el evento y puede reflejarse físicamente o biológicamente. Por ejemplo, que tenga retrocesos en cuanto a que quiera otra vez tomar mamila, que vuelva a requerir el uso del pañal, que accidentalmente se haga pipí, etcétera. Entonces, estos son cuestiones físicas, biológicas, que lo atrasan, pero no se ven en el mero día, no se reflejan en el momento del evento delictivo, sino se reflejan posteriormente. Cuando nosotros analizamos este tipo de eventos, pues procuramos o se procura que a la víctima no se le pida repetir y repetir y repetir el evento, porque la sintomatología puede agravarse o puede llegar a un punto en el que ya no sea fácil de tratar clínicamente. También refleja que al momento de que lo cuentan, pueden recordar cosas que al principio no hayan dicho, o pueden no modificar, pero sí dar una versión con inconsistencias o ciertas variaciones. Pero he de decirles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está justificando estas inconsistencias o variaciones en los relatos por el evento traumático. Es decir, cada vez que ella lo cuente, va a reflejarse psicológicamente en ella una variación o inconsistencia en su relato, porque le está generando de nueva cuenta un trauma, porque le está generando de nueva cuenta un síntoma que no le es agradable. Acaba de sufrir una violencia o una especie de violencia, y cuando lo repite, lo recuerda y pueden existir inconsistencias. ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este protocolo? Está justificada esa inconsistencia. No debe considerarse una inconsistencia como una contradicción para efecto de descalificar o de quitarle credibilidad a la víctima. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que cuando nosotros realizamos argumentos relacionados con inconsistencias o contradicciones en la narrativa de las víctimas de delitos sexuales, lo único que estamos diciendo y haciendo es un claro desconocimiento de la defensa o de el litigio de delitos sexuales como abogados. Estamos reflejando que somos deficientes como abogados porque no conocemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha justificado estas inconsistencias o variaciones en los relatos. Cuando nosotros vemos nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales al analizar las técnicas de litigación, nos percatamos que existe una en particular: evidenciar contradicción. Pregunto, ¿esta técnica será eficiente en delitos sexuales o no funcionará? La mayoría me ha dicho sí debe funcionar porque está en el Código Nacional, pero el Código Nacional son reglas procesales que no se crearon con perspectiva de género. Son reglas procesales en el que no se consideró, en este caso de delitos sexuales, estos eventos tan traumáticos que pudieran generar psicológicamente inconsistencias en los relatos. Y utilizar esta técnica en el Código Nacional sería un tanto como no juzgar con perspectiva de género. Tenemos que saber utilizar esa técnica. ¿Cuándo y cómo se utiliza esa técnica? Las inconsistencias o variaciones no pueden decirse que se deben utilizar de forma general. Pueden existir contradicciones en los relatos de las víctimas entre la entrevista que le dieron al Ministerio Público,
con la entrevista psicológica forense, con la entrevista que le hicieron al policía ministerial, con la entrevista que le hizo el médico ginecológico, y existir ciertas variaciones o contradicciones. Pero tendríamos que analizar si son contradicciones sustanciales o contradicciones accidentales o indirectas, que son prácticamente que están alrededor del evento, no van de fondo. Cuando son externas, normalmente esas contradicciones pues no generan mayor movimiento en una resolución, no generan impacto en una sentencia, no trascienden al resultado del fallo. Cuando son contradicciones sustanciales, tendríamos que analizar si de verdad es una contradicción sumamente sustancial. Por ejemplo, que primero la víctima haya dicho que fue violada vía anal y que posteriormente diga que fue violada vía vaginal. Pregunto, ¿esta es una inconsistencia o contradicción sustancial o sumamente sustancial? El evento o la vía es importante, número 1, para la clasificación jurídica. Y número 2, impacta en los medios probatorios. Por ende, estas contradicciones que son sumamente sustanciales como la vía, sí pueden ser tomadas en cuenta. Eso no es una contradicción justificada por el evento traumático. Pero si esa vía sigue siendo la misma, vamos a decir que primero la víctima haya dicho, es que primero me agarró con la mano derecha mi brazo izquierdo y después dice que le agarró con la mano izquierda su brazo izquierdo. Eso impacta en el medio comisivo de violencia física. Pero, pregunto, ¿realmente es importante o el evento traumático pudo hacer que ella se confundiera en con qué mano le tomó el brazo izquierdo? El evento traumático puede hacer que una víctima de violencia sexual se confunda en si lo agarraron con la izquierda o lo agarraron con la derecha. Y eso sí está justificado. Eso no es suma sustancial. Es sustancial, sí, pero no es suficiente. Y está justificado. Analizar los relatos de las víctimas de violencia sexual con inconsistencias, en algunos casos se encuentra justificado y en otros no. En la mayoría está justificado. También otro tema que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a tomar en cuenta es que hay que analizar algunos elementos que son propiamente de las víctimas, como por ejemplo la edad, las condiciones sociales, que pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminados. Las mujeres históricamente han sido discriminadas. Las mujeres históricamente y por su condición social también han sido discriminadas y han pertenecido durante muchos años a grupos en situaciones de vulnerabilidad. El hecho de que pertenezcan las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores de 60 años, a grupos vulnerables, a personas de comunidades indígenas que pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad, los pone en una desventaja. Aquí la perspectiva de género lo que dice es, analiza que esa persona ha sido víctima de una violación sexual en el que se realizó de forma oculta. Por ende, tienes que buscar por otros lados medios de prueba que robustezcan la versión delictiva. Número 2, tienes que considerar que la víctima ha sufrido un evento de violencia sexual que le ha generado un trauma de tal suerte que pueda generar inconsistencias o variaciones. Pero además, tienes que analizar que la víctima tiene una característica que la pone en una situación de desventaja frente al otro y que posiblemente ese otro ejerció el poder sobre ella para poder llevar a cabo esa violencia sexual. Eso es lo que está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es así como estamos nosotros analizando un caso de delitos sexuales con perspectiva de género. ¿Cómo sabemos si las personas pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad
o históricamente discriminado, a través de la pericial en materia de antropología social, por supuesto con perspectiva de género. Esta pericial en materia de antropología social nos va diciendo desde todos los tipos de violencia, desde la más pequeña psicológica hasta la más gravosa, como es el feminicidio, y aplica en todos los casos. Pero evidentemente grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando nosotros analizamos, en el caso de un hombre que sea víctima, tenemos que señalar el por qué pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad. Una persona que es discapacitada, hombre, pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad y pudo haber sido violado sexualmente. Un hombre que por su edad, que sea adulto mayor de 60, pudiera pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad también, por la condición social o por la condición económica que no le permita tener los alcances o los recursos que sus pares, también lo pone en grupos de situación de vulnerabilidad. Esto significa que cuando nosotros pedimos la pericia de materia de antropología social, no es nada más cuando existan mujeres, sino también cuando exista un hombre que pudiera encajar en estos grupos en situaciones de vulnerabilidad o que históricamente han sido discriminados. Las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, también son personas históricamente discriminadas y también pertenecen a esos grupos en situaciones de vulnerabilidad que provoca que tengan una característica que los pone en desventaja frente a otro que pudiera tener ese poder. Analizando esto, prácticamente estamos señalando que los testimonios son una prueba fundamental en los casos de delitos sexuales. Claro que sí, y el análisis de estos temas tenemos que llevarlos a cabo de tal suerte que pudiéramos nosotros desprendernos de prejuicios y estereotipos, investigaciones con perspectivas de género, no investigaciones lisas como cualquier otro delito, sino una investigación con perspectiva de género, con más herramientas de análisis y que se pueden utilizar indicios o presunciones en este tipo de delitos al ser de realización oculta, lo que nos obliga a tener una capacitación a todos los que participamos en un proceso penal de perspectiva de género, tanto para construir un caso como para destruir cualquier acusación. Y evidentemente el juzgador, al hacer el análisis, que sepa que está escuchando argumentos meramente objetivos y no subjetivos por las partes procesales. No quiero dejar de lado, y con esto me gustaría cerrar para poder pasar a las preguntas que alcanzo a ver en línea, que a veces los abogados también argumentamos con prejuicios y estereotipos. He escuchado que los abogados señalan que las víctimas son las culpables de lo que les sucedió, haciendo diferentes manifestaciones. Y es un poco complicado también para el que participa, porque pues alguien me decía, no somos culpables nosotros de tener prejuicios y estereotipos, porque inconscientemente tenemos esos prejuicios y estereotipos, evidentemente, pero se empieza reconociendo que tenemos esos prejuicios, esos estereotipos, y empezar a intentar alejarlos de nuestros argumentos para poder tener mayor credibilidad también como abogados frente a cualquier órgano jurisdiccional. Y bueno, yo con esto quiero cerrar. Maestro Aboites, espero que esto haya sido rico para que con posterioridad podamos abundar más en cada uno de estos temas y en cada uno de los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha regalado en su jurisprudencia para acceder a la justicia en condiciones de igualdad y los elementos para juzgar con perspectiva de género. Yo les agradezco enormemente y bueno, usted me indica en qué momento. Claro que sí, maestra. No, pues un tema, ya lo decíamos desde un inicio y lo recalcaba usted, complejo, porque pues creo que nos hace falta avanzar mucho, ¿no? Y no es imposible, es complicado por la cultura que traemos tan arraigada de varias situaciones, pues cuestiones misógenas, cuestiones de machismo, incluso hay instrumentos internacionales muy preciosos, ¿no? Que pudiéramos aplicar y que sin embargo, bueno, pues ahí están en el olvido, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que tampoco estamos en ceros, creo,
pero de alguna manera se ha ido avanzando. De repente vemos que ya la Fiscalía hace cerca de un año sacó una convocatoria para ministerios públicos con perspectiva de género, vemos policías en algunos estados ya de género, se va, y creo que eso es lo correcto, una materia especializada, no nada más bueno, pues agarra un asunto y pues depende cómo te toque, lo decía yo al inicio, ¿no? Si como asesor jurídico de la víctima o como defensor, porque bueno, pues lógicamente que tú defendes la posición que estás representando. Si te toca como defensor, pues vas a argumentar algunas cuestiones que tú decís como defensa, pero también si te toca como asesor jurídico, precisamente ahorita tiene menos de media hora, estaba revisando una carpeta de violencia y me encuentro y me da alegría ya ver un dictamen psicológico con perspectiva de género en el Estado de México. O sea, ya hay peritos especializados de esa situación donde una niña es víctima, y entonces ya cuando incluso lo revisas y ves que trae más de lo normal, más enfocado a estas cuestiones de género, creo que se está avanzando, ¿no? Nos falta, efectivamente, nos falta bastante, porque lo decía también la maestra, y pues la otra vez me puse a platicar con una amiga en común, el maestro Rafa Castillo, decíamos, los delitos sexuales ahorita como defensa estás en la lona. Subirte a defender ahorita uno sexual, no creo que haya pues, los medios, la cuestión mediática, la cuestión de los jueces, pues es complicada, pero lamentablemente pues hemos tenido algunos asuntos un poquito difíciles en este aspecto, que bueno, pues también la presión social, la cuestión de los medios electrónicos, las marchas, y van y se ponen afuera, y pareciera que ya pues van a ejercer presión, ¿no? Y no sabemos hasta dónde realmente influya en el ánimo de un juez que haya este tipo de análisis, ¿no? Yo pudiera decir, tiene como cerca de 2, 3 meses que me tocó un asunto de violación en el Estado de México, y la verdad no había nada. Yo dudé mucho y el juez dictó un auto de no vinculación, ¿no? Entonces es muy difícil ya encontrarte uno así, porque no cualquier juez se avienta, ¿no? Pero sí los hay, y la verdad me encantó porque hace un análisis en su resolución de perspectiva de género muy interesante, que efectivamente no nada más por el hecho de ser mujer, bueno, pues siempre va a aplicar, depende caso por caso, y hay que revisar estas condiciones de las que tú hablabas, la información de calidad que le llevemos nosotros como partes técnicas para que ellos tengan elementos de calidad. Si queremos justicia de calidad, hay que llevar información de calidad, pero luego queremos buenas resoluciones y pues ni llevamos información, y todo está viciado, no se hacen bien las cosas, y pues el resultado nos molesta, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacemos bien nuestro trabajo. La Fiscalía no hace investigación, no hace actos para acreditar la perspectiva, o sea, no se va a dar solita, como decimos, nada más porque es mujer ya solita se va a dar, no trae aparejada el hecho. Tiene que revisarse de forma concreta, caso a caso, para que efectivamente pues se establezca de esa forma, ¿no? Pero pues sería bueno que nosotros demos esa ayuda. Y a veces en los dictámenes dice con perspectiva de género, pero es una ficción. Sí, sí. Es el puro nombre. A veces nada más es para que digan que lo hicieron con perspectiva de género, pero no. A veces ni siquiera lo hicieron con perspectiva de género y solamente le pusieron un título. La capacitación de perspectiva de género es para favorecer a todos. Cuando nosotros como abogados nos capacitamos, defensores, nos capacitamos en perspectiva de género, créanme que podemos defender y ya no estaríamos tanto en la lona como se dice que estamos, ¿no? En serio, aquellos defensores que se sientan en peligro en un caso de delitos sexuales, los invito a que se capaciten en perspectiva de género para que vean que la perspectiva de género no favorece, sino solamente nos pone en condiciones de igualdad, y podemos utilizarla para demostrar que no existió el evento. O sea, también, porque podríamos encontrarnos con una mujer que tenga el poder sobre el hombre y a lo mejor el hombre la quiere dejar, y entonces la mujer utiliza ese poder que tiene para denunciarlo por violación, y el hombre pues dice, ay, es que ella es mujer y le están creyendo todo. Ya lo he visto. Ya he visto que mujeres con obsesión de algún hombre, pues los denuncian nada más por denunciar. En asuntos familiares,
de custodia y pensiones alimenticias, se recurre mucho a ese tipo de denuncias. Para eso existen diferentes resoluciones también en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ha analizado que aquí entra la psicología del testimonio y también se analiza con perspectiva de género. Y quien sabe de psicología del testimonio, por ejemplo, infantil, puede saber que el psicólogo forense no es suficiente para arribar a la conclusión de un evento delictivo, sino que necesitamos psicólogos que sepan realizar entrevistas psicológicas más abundantes, entrevistas forenses que sean meramente objetivas y que no sean parciales a alguna de las partes. Tiene ciertos requisitos y se analizan de diferentes cosas, desde que el niño en su primera entrevista no dijo nada y que a la 10ª entrevista sí dijo algo, o que la mamá se encontraba con mayor impacto en la versión del pequeño que el papá porque no tenía contacto con él, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la psicología del testimonio y nos ayuda a arribar a conclusiones como el que el evento denunciado pues simplemente no existió y únicamente se está utilizando. No se está diciendo que son mentirosas las personas víctimas, sino que desafortunadamente el material probatorio pues no favorece a su versión y es ahí donde podríamos encontrar sentencias absolutorias por falta de material probatorio evidente. Yo le quiero agradecer bastante. Veo que hay preguntas. Yo las voy a contestar en el chat si gusta de Facebook. Adelante, adelante, maestra. Gusta, abrimos el micrófono sin problema. Pero no sé si haya preguntas aquí en el foro de Zoom. Adelante, compañeros, pueden abrir su micrófono los que están aquí en plataforma. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar, por favor. Así es. ¿Te referías a las preguntas que están en Facebook? En Facebook. Si quieres, podemos irlas contestando, maestra. Okay. Me parece que... Maestro Boites, una pregunta. Adelante. Maestro, a ver si me pudiera explicar qué tiene que ver así de manera general la revictimización, por ejemplo, de un menor de edad, un ejemplo de 8 años, con la perspectiva de género, en el sentido de que cuando la defensa quisiera realizar otra revisión proctológica al menor, ya ve que dice el Ministerio Público la niega que no, que por la revictimización, o de qué manera se podría aprovechar la perspectiva de género en este caso para las defensas. Con mucho gusto. Aquí no sé, cuando se trata de menores, la perspectiva de género sí se usa, pero no en gran esfuerzo, sino se utiliza la perspectiva de infancia. Ya se llama así con el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. No aplican el protocolo para juzgar con perspectiva de género. El que se aplica es el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, que hace un mes y medio se emitió, y en ese protocolo se establece que como regla general todos los menores de edad deben participar en los procesos jurisdiccionales de cualquier materia en el que se vean involucrados ellos y sus derechos, evidentemente. Cuando los pequeños acuden y dan su versión, se busca que no vuelvan a acudir en una segunda ocasión, porque los juzgados, las autoridades que se encuentran ahí, las preguntas que se le hacen a los niños, el escenario en su totalidad, el contexto de todo lo que implica un proceso jurisdiccional, es un contexto frío, es un contexto poco amable o cero amable para los niños, es un contexto que pudiera atacar. Es decir, cuando nosotros vamos a un juzgado, no vemos que sea un lugar lúdico, es un lugar frío. Es un lugar que no tiene un área o un espacio para juegos infantiles o para que puedan atender a un niño sentado en la sala. Cuando nosotros vamos a los juzgados familiares, pues nos encontramos a veces a muchos niños sentados en los sillones de los juzgados familiares. Les pregunto a ustedes, ¿es aturdido para el profesionista? Más aturdido es para un niño. Entonces lo que se hace es, se le tiene que reconocer al niño su participación, pero una vez que ha participado, se tiene que empezar a minimizar su número de participaciones porque puede ser severo
el hecho de que se le esté interrogando constantemente. Los efectos que puede sufrir un niño en un interrogatorio, hasta en un contrainterrogatorio, en materia penal están prohibidas las preguntas sugestivas, que en el contrainterrogatorio es una forma de realizar. Pero en caso de niños, las preguntas sugestivas están prohibidas. ¿Por qué? Porque los niños, dependiendo de la edad, podrán definir cuestiones causales. Un niño que se le pregunta, ¿por qué la pared es blanca? Es una pregunta compleja. Entonces no se le puede hacer preguntas causales y mucho menos sugestivas diciéndole, ¿verdad que esta pared es blanca? Porque el niño realmente puede no saber si la pared es blanca o no. Dependiendo de la edad, no se le puede tampoco hacer preguntas en el que el niño, para complacer al adulto, solamente te dé una respuesta por complacerte. Por ejemplo, si tú llegas a tu casa, no sé si tengas hijos, pero si le preguntas a un niño, ¿hiciste tu tarea? El niño a lo mejor, para que no lo castigues, no es que te quiera mentir, pero para que no lo castigues, porque sabe que lo vas a regañar, porque sabe que le vas a decir, ya no juegas Xbox, porque sabe el niño que amerita que le quite sus juguetes, ¿no? Te va a mentir, te va a decir, sí, sí la hice. Y puede que realmente no la haya hecho, pero eso fue para complacerte a ti, para que tú no le impusieras un castigo. No tiene una intención dolosa el niño de mentir. Pero el problema de los contrainterrogatorios o una nueva entrevista o una segunda entrevista puede provocar que si a la primera ya le preguntaste una cosa, el niño piense que tú estás insatisfecho con la respuesta. Y entonces al estar pensando el niño que tú como adulto que le estás preguntando la misma cosa que al inicio ya le hicieron, el niño al pensar que estás insatisfecho puede cambiar su respuesta. Y esto es revictimización. Cuando cambian la respuesta a los niños, haz un ejercicio tú, no, repito, no sé si tengas pequeños, pero hazlo con tu sobrinito, con un niño conocido, ¿no? Pregúntale, ¿quieres ir al parque? Te va a decir que sí, pero cuando le preguntes, ¿quieres comer? Y te diga, no, y tú le sigues insistiendo, ¿quieres comer, quieres comer, quieres comer, quieres comer? El niño va a llegar un momento en el que se va a fastidiar, en el que te va a cambiar la respuesta. Eso ha sido se ha visto a lo largo de ciertas prácticas, evidentemente, que han hecho profesionistas con ética, de investigaciones que se han reflejado con pequeños, en el que la revictimización pudiera provocar que los niños queden en condiciones de desigualdad, porque no entendemos que los pequeños tienen características cognitivas distintas a las de un adulto. Y entonces cuando más y más le preguntamos, cuando más y más lo queremos entrevistar, cuando más lo queremos extraer información, el niño, número 1, está enfrentándose a un ambiente hostil. Número 2, siente que estás insatisfecho con lo que te ha dicho. Y número 3, empieza el niño a inhibirse. Es la misma plataforma, hija. Por la misma circunstancia del evento, ¿no? De que puede generar un castigo, que piense que está haciendo algo malo, que piense que puede hacer algo castigable. Y entonces esto es lo que se busca evitar. Cuando se dice que ya no se puede entrevistar de nueva cuenta a un niño, es precisamente para evitar que sucedan estas cosas. La espontaneidad en las entrevistas de los pequeños es importante. Lo primero que el niño te diga es lo que debemos analizar como verdadero. Pero también la psicología del testimonio infantil nos ayuda para definir si lo primero que ha dicho espontáneo realmente ha sucedido o le fue sembrado, porque la repetición de entrevistas puede provocar que en los niños les sembremos información que el niño ni siquiera sabía. Haz un experimento con un niño y dile, esta playera es roja, pero una playera de otro color. Esta playera es roja. Y díselo a él unas 15 veces. Va a llegar un momento en el que él va a decir que esa playera es roja, porque lo creyó. Y cuando le pregunten de forma espontánea, ¿de qué color es esa playera? El niño te va a decir rojo. Porque puede que de tanto que se lo dijiste, el niño ahora ya tenga esa información plantada. Eso es parte de la psicología del testimonio infantil. Y
hay que cuidar muchísimo que no existan esas implantaciones de información en las memorias de los pequeños. Por eso, en materia de niños, las revictimizaciones están justificadas, pero no con el protocolo para juzgar con perspectiva de género, sino con el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, en donde se establecen las pautas para poder entrevistar a un niño y cuándo deben dejar de hacerse, para evitar que existan sesgos o implantación de información, implantación de memorias, que generalmente son materia de la psicología del testimonio. También es muy importante analizar la etapa o la edad en la que se encuentra el pequeño. No es lo mismo un niño de 8 que un niño de 4. Entonces, un niño de 4, podemos hacerle una pregunta muy sencilla, muy simple, y a un niño de 8 que ya tiene formación primaria, que probablemente ya sabe contar, le podremos preguntar qué día es hoy, y el niño te podrá decir, hoy es martes. Pero a un niño de 4 no le puedes preguntar qué día es hoy, porque él no sabe qué día es hoy. Ellos no te pueden dar circunstancias de tiempo y lugar. No te pueden decir en dónde están exactamente. Si tú les preguntas, ¿cómo se llama tu escuela? Hay muchos niños que dicen kinder, pero no se saben el nombre del kinder. Y los niños de 8, si les preguntas cómo se llama tu escuela, te pueden decir primaria tal. Y te pueden decir si está a 5 cuadras, y los de 4 no. Y los de 4 no te pueden decir a cuántas cuadras. Los niños de 4, generalmente, cuando les hablas de cuestiones de tiempo, un minuto para ellos puede ser mucho tiempo. Y para un niño de 8, un minuto puede ser un minuto. Realmente un minuto. Entonces, si tú le haces preguntas de ese tipo a un niño, no estás realizando una correcta entrevista, porque no estás considerando las características que identifican al pequeño, que son características infantiles. Para poder interrogar a niños hay que conocer perspectiva de género, sí, perspectiva de infancia y saber de las características de la infancia de acuerdo a la edad para poder interrogar. Si tú no sabes de eso, entonces vamos a caer en entrevistas mal hechas, que a la postre no te van a servir de nada. Y si llegaras a conseguir la segunda entrevista, es justificando que la primera careció de los elementos de la psicología del testimonio infantil, careció de aquellos elementos del entrevistador conocedor de las características de la infancia, y justificando que el pequeño fue entrevistado por personas que han realizado entrevistas sugestivas. Si tú haces y acreditas eso, vas a lograr conseguir una segunda entrevista en el niño. Pero si tú no lo acreditas, se van a sostener que existe revictimización. Porque en el caso del proceso penal, primero la entrevista al Ministerio Público y luego llegan a etapa de juicio. Podría decirse que mínimo existen 2 momentos en el que el niño relata el evento. Entonces, yo pregunto, ¿por qué cuando se trata de etapa de juicio no justifican la ausencia del niño con la revictimización? Pues porque son diferentes autoridades, porque va a ser una dinámica distinta y porque existe el principio de contradicción. Pues con base en el principio de contradicción, tú puedes decir, esta entrevista que le hicieron ministerialmente al niño no carece de que el entrevistador no conocía características de la infancia, no aplicó psicología del testimonio infantil y no aplicó protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Y fácil, te aseguro que vas a darle acceso mínimo para que después, si te niegan el acto de investigación, mínimo promuevas un juicio de amparo para que ahí se resuelva y te den la razón. Así de simple. Evidentemente va a tardar, pero y el proceso penal seguramente te va a ganar, pero hay que saber hacerlo también aceleradamente. No sé si esto te ayudó a resolverte tu duda. Sí, maestra, muchas gracias, quedó muy claro. ¿De qué? Ok. Pues, maestra, de verdad, muchísimas gracias, nos apena mucho, ya estamos con los tiempos encima, tenemos otra mesa, pero incluso nos gustaría ver si podemos hacer una segunda parte, maestro Odette. No sé si has oído acerca de los programas psicológicos, lo que es Bostik y Antenas. Son súper interesantes, precisamente por lo que comentabas ahorita al final, de cómo se manejan en niños y a qué niños se les puede aplicar, porque no es a todos, nada más por tener 3, 4 años, ya son programas muy interesantes. La Procuraduría tiene el Bostik de aquí de la Ciudad de México, pero son pruebas muy especiales, donde esto de Bostik y Antenas son unos muñecos interactivos
que utilizan para poder platicar con los niños y que los niños tengan más confianza. Entonces, también pudiéramos ahondar un poquito más el tema, si nos permite, nos ponemos en contacto con usted para ver si sus tiempos se lo permiten la próxima semana o agendamos otra fecha y hacer una segunda parte, porque creo que es muy interesante el que podamos comentar acerca de este tipo de temas y bueno, pues atender también las dudas o preguntas que tengan los compañeros, ¿no? Con mucho gusto. De hecho, el tema del GOSTI o antenas, porque cambió su nombre, está en un acuerdo de la Procuraduría y con muchísimo gusto podemos analizar quiénes están capacitados para llevar a cabo esa herramienta tan útil, porque deben estar capacitados especialmente los peritos que llevan a cabo esa herramienta. Y por ahí las becas le pueden pegar a la capacitación por la parte de la idoneidad del perito para que no tenga valor probatorio. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues maestra, muchísimas gracias, bonita tarde a todos compañeros y estén al pendientes de la segunda mesa. De verdad, es todo un gusto y un honor tenerla por aquí, maestro Det, es la primera vez que la tenemos, ojalá y pues nos dé la oportunidad de trabajar otra, mientras le entregamos su constancia digital de participación y esperamos tenerla por aquí a la brevedad. Muchísimas gracias, buena tarde y que Dios los bendiga. Cuídense, seguimos con otra mesa, compañeros, están invitados en el otro link. Una mesa sobre temas de mitos y realidades del COVID. Vienen varios médicos, un tema que pues nos interesa a todos. Están invitados. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.